Ricardo Morales se despertó con el primer rayo de sol colándose por la ventana empañada de su pequeño departamento en Iztapalapa, México. Eran las 5:30 de la mañana y el zumbido constante de la ciudad ya comenzaba a palpitar. El olor a pan dulce y café recién hecho que Laura, su esposa, preparaba con cariño, ya invadía la cocina. Ricardo se estiró en la cama, el colchón ya con la forma de su cuerpo cansado, y sonrió. Era el 4 de diciembre de 2017. Faltaba exactamente una semana para su aguinaldo. Llevaba 10 años trabajando en Comercializadora Vargas, una empresa de importación y distribución de materiales de construcción con oficinas en una zona más acomodada de la Ciudad de México, cerca de Lomas de Chapultepec. Su puesto, coordinador de logística, implicaba manejar el flujo de mercancías, desde que llegaban en contenedores al puerto de Manzanillo hasta que eran entregadas en las obras de grandes constructoras. Ricardo conocía cada tornillo, cada viga, cada palet de cemento que pasaba por el inmenso almacén. Era su vida, su sustento, la promesa de un futuro mejor para sus hijos, Sofía, de 10 años, y Mateo, de 7. Se levantó, se duchó con agua apenas tibia y se vistió con su uniforme de trabajo, pantalón de mezclilla, camisa a cuadros y sus botas de seguridad bien lustradas. Mientras desayunaba, escuchaba la risa de sus hijos, que ya estaban listos para ir a la escuela. Sofía hablaba sin parar de su festival navideño y Mateo dibujaba un camión de bomberos en su cuaderno. «Papá, ¿me puedes comprar el dinosaurio articulado que vi en la juguetería del centro?», preguntó Mateo con los ojos llenos de esperanza. Ricardo le guiñó un ojo. «Veremos, campeón. Papá tiene un dinerito extra la próxima semana, y si te portas bien y sacas buenas calificaciones, todo es posible». Laura le sonrió con ternura, pero también con una pizca de preocupación que Ricardo no pasó por alto. El aguinaldo era el salvavidas. Con él pagarían unas deudas pendientes, comprarían los regalos de Navidad que tanto ilusionaban a los niños y quizás, solo quizás, tendrían un pequeño colchón para arrancar el siguiente año sin tanta angustia. Habían estado soñando con un enganche para una casita propia, lejos del ajetreo del edificio de departamentos, un lugar con un pequeño patio donde los niños pudieran jugar. Ese aguinaldo, cerca de 25,000 pesos, representaba más que un simple bono. Era la materialización de su esfuerzo, la recompensa por un año de madrugadas, desvelos y un tráfico infernal. «No te confíes, mi amor», le dijo Laura en voz baja mientras le entregaba su tupper con la comida. «Don Armando es un lobo viejo. Ya sabes cómo es con la gente que tiene tiempo en la empresa. Siempre buscando cómo ahorrarse unos pesos». Ricardo le dio un beso en la frente. «No te preocupes, llevo 10 años, soy indispensable para la operación. Y además, la semana que viene llega el pedido más grande del año para Constructora del Sol. Sin mí, todo se viene abajo». Se sentía seguro, casi inexpugnable. Había superado varias crisis en la empresa, había resuelto problemas que a otros les parecían imposibles. Don Armando lo valoraba, o eso creía. Subió al transporte público, un microbús atestado que lo llevaría a la estación del metro. El trayecto hasta Polanco, donde estaba la oficina de Comercializadora Vargas, era largo y agotador. Mientras avanzaba entre el mar de gente, revisaba mentalmente el inventario, los camiones en ruta, los plazos de entrega. Tenía todo bajo control. Pensó en las próximas fiestas, en el aroma a ponche en los villancicos. La Navidad prometía ser especial este año. Al llegar a la oficina, el ambiente era el habitual. El ajetreo de los montacargas en el almacén, el tintineo de los teléfonos, el constante ir y venir de los empleados. Saludó a sus compañeros, Chuy, el encargado del almacén, y a Patricia, la secretaria. Todos se miraban con la misma expectativa en los ojos. La cercanía del aguinaldo era la gasolina para el motor de la economía de sus familias. A media mañana, el teléfono de Ricardo sonó. Era Patricia. «Ricardo, don Armando te espera en su oficina. Urgente». Una punzada de nervios le recorrió la espalda. Las visitas a la oficina del jefe nunca eran para bien. Don Armando Vargas era un hombre de unos 50 años, de complexión robusta, con un traje impecable y una sonrisa que rara vez llegaba a sus ojos. Había construido su imperio con mano dura y una reputación de ser implacable. Solía despedir gente sin pestañear si creía que eso beneficiaba a sus arcas. Ricardo se ajustó la camisa y caminó por el pasillo alfombrado, el ruido del almacén amortiguado por las paredes de la zona ejecutiva. Al entrar, don Armando estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, con una pila de papeles y una calculadora.
no lo miró directamente. «Siéntate, Ricardo», dijo sin levantar la vista. Su tono era plano, carente de emoción. Ricardo tomó asiento, sintiendo el corazón acelerado. «Buenos días, don Armando. ¿Todo bien con el pedido de Constructora del Sol?» Estaba revisando los últimos detalles de aduana. Don Armando finalmente levantó la vista. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en Ricardo. «Ricardo, tengo que ser directo. La empresa está reestructurando. Necesitamos personal más dinámico. Tus servicios ya no son requeridos». El mundo de Ricardo se detuvo. Las palabras, crudas y brutales, golpearon como un martillazo en el pecho. Reestructuración, dinámico, llevaba 10 años siendo la columna vertebral de la logística, un pilar que don Armando mismo había elogiado en innumerables ocasiones. «Don Armando, ¿de qué habla?», preguntó Ricardo, la voz apenas un susurro. «He estado aquí 10 años, mi rendimiento ha sido excelente. El pedido grande de la Constructora del Sol de la semana que viene, ¿quién lo coordinará? Los vigas de acero de la partida H452 que llegan el jueves, las placas de cemento para el viernes, soy el único que sabe dónde está cada cosa». Don Armando hizo un gesto despectivo con la mano. «Eso ya no es asunto tuyo. Tenemos gente nueva, más joven, con ideas frescas. Te daremos tu liquidación mínima, claro. Pero el aguinaldo bueno, al no estar en nómina la próxima semana, no aplica. La ley es clara». La sangre le hirvió a Ricardo. La ley era clara, sí, pero la moral, la ética, el respeto por un empleado leal, ¿dónde quedaban? Don Armando lo estaba despidiendo una semana antes de su aguinaldo, sabiendo perfectamente lo que eso significaba para él y su familia. Era una jugada maestra, fría y cruel para ahorrarse un buen fajo de billetes. «Pero don Armando», exclamó Ricardo levantándose de la silla, el rostro encendido, «justo ahora, a una semana de la Navidad. Tengo mi familia, mis hijos. ¿Cómo vamos a pasar estas fiestas? Usted sabe el esfuerzo que he puesto en esta empresa». Don Armando suspiró como si Ricardo fuera una molestia menor. «Es lo que hay, Ricardo. El mercado es duro, la vida es dura. Adaptarse o perecer. Te deseo suerte. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión importante y tu salida ya está programada. Patricia te ayudará con los trámites. Un par de guardias te acompañarán mientras recoges tus cosas. Es protocolo». Ricardo miró al hombre que le acababa de arrebatar su futuro, su dignidad, su esperanza. En los ojos de don Armando no había un ápice de remordimiento, solo una impasible indiferencia. Se sintió pequeño, humillado, como un insecto insignificante que acababa de ser aplastado. Salió de la oficina con la mirada perdida. Patricia, con la cara compungida, lo esperaba. Los guardias se colocaron a sus lados como si fuera un delincuente. Sus compañeros lo vieron pasar, algunos bajaron la vista, otros le dirigieron miradas de lástima, pero nadie dijo nada. El silencio de la oficina era más ensordecedor que cualquier grito. Recogió sus pocas pertenencias. Una taza de café, unas fotos de su familia, sus viejos cuadernos de notas donde registraba cada detalle de la logística. La caja de cartón que le dieron parecía pesar 1 tonelada. El sol brillante de la Ciudad de México lo golpeó en la cara al salir del edificio. El bullicio de los coches, el vendedor de tamales gritando su mercancía, la gente riendo en la calle, todo parecía fuera de lugar, surrealista. Caminó sin rumbo, las piernas temblándole, la cabeza zumbándole. ¿Cómo le diría a Laura? ¿Cómo le explicaría a sus hijos que el dinosaurio articulado y el festival de Navidad estaban ahora en el aire? El aguinaldo, esa palabra que había sido un faro de esperanza, ahora era un recordatorio amargo de la injusticia. Llegó a su casa con la cara descompuesta. Laura lo recibió en la puerta y una mirada bastó para que entendiera. Las palabras ni siquiera hicieron falta. Se sentaron en el pequeño sofá y Ricardo le contó lo ocurrido, la voz quebrada. Laura, siempre fuerte, lo abrazó con fuerza. Sus lágrimas cayeron sobre su hombro. «¿Pero cómo? ¿Por qué ahora?» «Es una bajeza», sollozó Laura. «Justo lo del aguinaldo. Sabe que lo necesitamos para las deudas, para la Navidad». Y los niños, que jugaban en la otra habitación, notaron el silencio y el tono bajo de sus padres. Sofía se asomó, sus grandes ojos curiosos. «¿Pasa algo, papá? ¿Estás triste?» Ricardo intentó forzar una sonrisa, pero fue un fracaso. «No, mi amor, solo un poco cansado». La mentira le quemó la garganta. La angustia se apoderó de ellos. El poco dinero que tenían en el banco, menos de 5,000 pesos, era una gota en el océano de sus necesidades. La búsqueda de empleo en diciembre era un infierno. Las empresas ya habían cerrado sus contrataciones para el año, todos estaban pensando en las fiestas.
Cada puerta parecía cerrarse antes de que pudiera siquiera tocar. Los días siguientes fueron un torbellino de desesperación. Ricardo enviaba currículums, hacía llamadas, preguntaba a viejos contactos. Todas las respuestas eran las mismas. Lo sentimos, ahora no hay vacantes, vuelve a intentarlo en enero, el puesto requiere más experiencia. La Navidad se acercaba como una amenaza, no como una celebración. Los niños, ajenos a la magnitud del problema, seguían hablando de Santa Claus y los regalos, y cada mención era una puñalada para Ricardo. Una tarde, mientras revisaba sus viejos cuadernos en busca de alguna pista, alguna idea para un nuevo trabajo, encontró uno con la etiqueta Proveedores Importaciones Especiales. Lo abrió con desgano, pero a medida que pasaba las páginas, su mente comenzó a conectar puntos. Allí estaban anotadas las fechas, los nombres de los proveedores, los detalles de las partidas de materiales. Recordó las conversaciones con don Armando, sus órdenes de optimizar costos, de ajustar las descripciones de los productos para las aduanas, de priorizar proveedores más baratos aunque la calidad fuera cuestionable. Recordó específicamente el gran contrato con Constructora del Sol, el que él mismo había ayudado a cerrar con su red de contactos y su habilidad para la logística. El contrato especificaba el uso de vigas de acero de alta resistencia con una certificación internacional muy específica. Pero don Armando, en su afán de maximizar las ganancias, había insistido en usar un proveedor alternativo de Asia, cuyas vigas eran un 20% más baratas y solo contaban con una certificación local, menos rigurosa. Ricardo había advertido de los riesgos, pero don Armando lo había desestimado. Nadie se dará cuenta, Ricardo, le había dicho con una sonrisa de lobo. Con un poco de papeleo extra y mis contactos en aduanas, eso pasa como oro puro. Además, la Constructora del Sol es enorme, no se van a poner a revisar viga por viga. Confían en nosotros. Ricardo había anotado todos los detalles, los números de lote, las fechas de importación reales, el nombre del proveedor original y el del proveedor sustituto, las diferencias en las certificaciones. Lo había hecho por precaución, por si algún día había un problema y necesitaba protegerse. Nunca imaginó que sería para esto. Una rabia fría y calculada comenzó a reemplazar la desesperación. No buscaría venganza violenta ni confrontación directa. Don Armando era un hombre poderoso, con abogados y contactos, pero Ricardo tenía algo que don Armando había subestimado: conocimiento. Conocimiento íntimo de sus operaciones, de sus atajos, de sus trampas. Don Armando había negado a Ricardo un miserable aguinaldo, pero Ricardo sabía cómo hacer que perdiera millones. Pasó días enteros en un café internet, usando una computadora pública y una conexión segura. Creó una cuenta de correo electrónico anónima, difícil de rastrear. Con cuidado redactó un correo electrónico. No era una acusación vaga, era un informe detallado, preciso, con fechas, números de lote, nombres de barcos y puertos de origen, especificando exactamente las discrepancias en las certificaciones de las vigas de acero destinadas a la Constructora del Sol. Incluyó incluso algunos números de factura y de contenedores que recordaba de memoria o que había anotado en sus cuadernos. Era información que solo alguien muy cercano a la operación podría conocer. No lo envió a las autoridades todavía. Primero, iría al corazón del negocio. El destinatario era el director de obras de la Constructora del Sol, el ingeniero Morales, un hombre reputado por su estricta adherencia a las normas de calidad. Ricardo sabía que el ingeniero Morales no se tomaría a la ligera una alerta de esa magnitud. Él no pidió nada, no exigió nada. Simplemente presentó los hechos, con una claridad y un nivel de detalle que harían imposible ignorarlos. Terminó el correo con una frase sencilla: espero que esta información les sea útil para salvaguardar la integridad de sus proyectos y la reputación de su empresa. Un ex empleado preocupado por la ética profesional dudó un segundo antes de pulsar enviar. Su corazón latía con fuerza. Esto era un punto de no retorno. Pero la imagen de Laura preocupada, de sus hijos esperando una Navidad que quizás no llegaría, y el recuerdo de la mirada fría de don Armando le dieron el valor. Hizo clic. El correo desapareció en la inmensidad de la red, los días pasaron lentos, la incertidumbre lo carcomía. Ricardo seguía buscando trabajo, aunque con menos ahínco. Una pequeña parte de él esperaba noticias, una señal de que su plan había funcionado. El 15 de diciembre, el día en que su aguinaldo debería haber llegado, Laura le mostró una nota en el periódico económico. Un pequeño recuadro en la sección de negocios.
Comercializadora Vargas enfrenta investigación por irregularidades en materiales de construcción. Constructora del Sol suspende contrato millonario. A Ricardo se le cortó la respiración. Lo había logrado. La noticia se extendió como reguero de pólvora en el sector. Constructora del Sol, una empresa con un prestigio intachable, había iniciado una investigación exhaustiva de la partida de vigas de acero que debían recibir. Los auditores de calidad habían descubierto, con la información precisa proporcionada de forma anónima, que las certificaciones no coincidían con lo estipulado en el contrato. Las vigas eran de una calidad inferior, con riesgos estructurales a largo plazo. El ingeniero Morales de Constructora del Sol, furioso por el intento de fraude, no solo canceló el contrato millonario con Comercializadora Vargas, sino que activó una cláusula de penalización por incumplimiento que ascendía a varios millones de pesos. Además, interpusieron una demanda legal por fraude y daños a la reputación. Las consecuencias para don Armando fueron devastadoras. La noticia de que intentaba vender materiales de construcción de baja calidad se propagó rápidamente. Otros clientes, temerosos de que les hubiera hecho lo mismo, comenzaron a revisar sus contratos y a suspender pedidos. Los bancos, que ya veían a Comercializadora Vargas con recelo por la fama de don Armando de optimizar impuestos, retiraron sus líneas de crédito. Los proveedores exigieron pagos por adelantado. El imperio de don Armando, construido sobre una base de avaricia y engaños, comenzó a desmoronarse en cuestión de semanas. Las cuentas de la empresa se desplomaron. El gran almacén que Ricardo conocía tan bien ahora estaba lleno de mercancía sin vender, sin nadie que la coordinara, sin rutas de distribución eficientes. Los empleados que quedaban, incluyendo a los jóvenes y dinámicos que don Armando había contratado, comenzaron a ser despedidos. Don Armando, el hombre implacable que había despreciado a Ricardo, se vio acorralado. La prensa lo seguía, sus teléfonos no paraban de sonar con malas noticias. Su reputación quedó hecha pedazos. Tuvo que vender propiedades, despedir a casi todo su personal y finalmente declarar la quiebra de Comercializadora Vargas. El hombre que se había negado a pagar un aguinaldo de 25.000 pesos ahora perdía un negocio de millones. Su vida, construida sobre la astucia y la explotación, se destruyó. Mientras tanto, Ricardo, a pesar de las dificultades, encontró una nueva oportunidad. Uno de sus antiguos contactos, el dueño de una pequeña distribuidora de materiales en Iztapalapa, que siempre había admirado la ética de Ricardo y que había escuchado sobre su injusto despido, le ofreció un puesto como gerente de operaciones. Era un trabajo más modesto, pero estable y con gente honesta. La Navidad de ese año no fue lujosa, pero fue genuina. Con el primer cheque de su nuevo empleo y algo de dinero que Laura había logrado guardar de sus ahorros, compraron el dinosaurio articulado para Mateo y el libro que Sofía tanto quería. Cenaron juntos, con el aroma a ponche y los villancicos que sonaban en la radio. Ricardo miró a su familia, a Laura, que le sonreía con orgullo, a sus hijos, con sus ojos brillantes de felicidad. La justicia, aunque lenta, había llegado. No fue la venganza lo que lo impulsó, sino la dignidad, y el silencio de su acción había hablado más fuerte que cualquier grito. Lo que ocurrió después de su despido lo había destruido. Y Ricardo, el hombre que don Armando había creído pisotear, había reconstruido su vida sobre cimientos más sólidos, cimientos de integridad y respeto, algo que el magnate avaricioso nunca entendería. Contagem de caracteres 21, 658.